a trabajar este semestre. Os voy a volver a repetir otra vez lo que dije el día lunes pasado. Ahora estamos en un grupo de Telegram donde prácticamente estamos los inscritos, ya no está gente que no está inscrita, porque hoy día vamos a formar grupos, vamos a hacer todo aquello con los que están ahora presentes. Supongo que se puede ver mi pantalla, si no es que me dicen o me mandan algún mensaje, ¿ya? En el caso del día lunes, lo que les dije es que estamos en la materia de IM 161, diseño y administración de base de datos. Este semestre, lo que tenemos que, al finalizar de este semestre, lo que tienen que saber ustedes es diseñar una base de datos y lógicamente como complemento es que tienen que administrar esta base de datos, no necesariamente la misma base de datos. Vamos a diseñar muchas bases de datos. La parte inicial, la parte de hoy día y la parte del día miércoles, es justamente la parte donde vamos a dar el marco teórico conceptual o el colchón teórico. Es que vamos a hablar acerca de algunos conceptos, sistemas de información, modelo de datos, para luego entrar a lo que vamos a trabajar hasta antes del 20 de septiembre, lo que viene a ser el modelo entidad-relación. Vamos a modelar nosotros la base de datos y vamos a llegar a diseñar un diagrama ER, o sea, un diagrama entidad-relación. El diagrama ER no es más que el mapa de la base de datos. Si yo tengo enfrente un diagrama entidad-relación, y es que refleja realmente lo que está funcionando la base de datos, me puedo dar cuenta fácilmente dónde está almacenado la información y cómo está almacenado. A eso es que tenemos que llegar, ¿sí? El primer parcial es que le vamos a dar el 20 de septiembre. En el anterior, en el del día lunes, yo les hice llegar con una fecha de 21 de septiembre. Está mal. 20 de septiembre. A partir de ello, entramos a lo que viene a ser administración de base de datos. Entonces, vamos a trabajar en el modelo relacional, vamos a dar la parte conceptual, vamos a trabajar en la transferencia del modelo ER al modelo relacional. Para eso vamos a trabajar con una herramienta Case. Actualmente tengo 3 herramientas Case y eso es que vamos a elegir una de ellas y vamos a trabajar en esa herramienta Case. Después entramos a lo que viene a ser el lenguaje de manipulación de datos, que esto es el SQL. Vamos a hacer ejercicios, lo mismo. Es aquí ejercicios y ejercicios y ejercicios, ¿sí? Para que ustedes estén preparados para resolver cualquier problema con sentencias SQL. Para luego dar el segundo parcial, que es el 15 de noviembre. Entramos a lo que es la parte final o el capítulo final de lo que es IM 161, que viene a ser la normalización, 2 clases de normalización, y vemos lo que es, y vamos a dar el examen final que está el 24 de noviembre. Examen de recuperación el 29 de noviembre y la defensa del proyecto el 1 de diciembre. Entonces, estas fechas, el día lunes, creo que mandé el día lunes, o sea, este documento, estaban con fechas del próximo año o del año pasado, no me acuerdo, pero ahora está bien acá, ¿sí? El primer parcial tiene un peso de 20 puntos, el segundo parcial tiene 20 puntos, examen final tiene 15 puntos, el proyecto tiene 30 puntos y les voy a volver a repetir. El anterior semestre tenía el proyecto 20 puntos, pero yo he visto que yo puedo controlar mejor cuando están diseñando un proyecto. En este caso es que vamos a hacer
les voy a dar la opción a que me puedan especificar una fecha y una hora específica para que yo pueda hacer el control del avance de su proyecto, y eso va a ser los viernes en la mañana y los lunes en la tarde. Entonces, esos 2 días es que me pueden presentar el proyecto parte a parte, ¿sí? En este caso, o en este semestre, es que voy a volver a lo que siempre era, 30 puntos. La teoría tiene un valor de 10 puntos y las prácticas tienen un valor de 5 puntos. Y en todas hacen 10 puntos. El examen final tiene un peso de 15 puntos porque el examen final no se puede recuperar. Es por esa razón que en primer parcial y en segundo parcial tiene más peso que el examen final. Ya. En cuanto a los libros, han cambiado mucho. El primer libro es el diseño de bases de datos para sistemas transaccionales, que está a disposición en la biblioteca. Yo les aconsejo que puedan utilizar este libro, porque prácticamente es lo que yo valoro más o menos parecido, pero ahí es donde pueden complementar. El resto de los libros tiene la parte teórica, tiene ejercicios, tiene partes donde vamos a avanzar y que ustedes pueden encontrar. Bueno, acá preguntas. Buen día, licenciado. Menciona que ya había hablado en el programa anteriormente, como había enviado que todos vamos a trabajar con el Telegram, así que voy a enviar todo el grupo de Telegram, que es documentos, ejercicios, todo aquello que yo les voy a enviar al grupo de Telegram. En estos momentos os dejo salvo las preguntas que voy a enviar este documento al grupo de Telegram para que puedan bajar. ¿Listo? Listo, perfecto, licenciado. Otras preguntas, por favor. Si tienen preguntas. Lo que yo busco es que vi. Dígame. Buenos días, licenciado. Una pregunta. Respecto a las clases, ¿van a seguir siendo virtuales y los exámenes bien van a ser presenciales o virtuales? Quisiera preguntarle. Ya. En el caso de las clases van a seguir siendo virtuales. Los exámenes van a ser presenciales. Ya la nota para que me puedan asignar las fechas que he colocado en el monograma para que puedan asignar los laboratorios. Inscritos somos exactamente, digamos, al 45, pero creo que a lo más 50. Entonces, estoy solicitando que den laboratorios con 75 máquinas o me asignen 2 o 3 laboratorios la fecha de los exámenes. ¿Sí? Tengan claro que los exámenes, a ver, voy a entender. Tengan claro que los exámenes no tenemos que intercambiar hojas, no tenemos que intercambiar material de escritorio. Sí, solamente ustedes tienen que ingresar con sus hojas, con su lápiz y todo va a estar en la nube. Yo les voy a dar la dirección a la cual tienen que ingresar a la nube y empieza a resolver los ejercicios. Es como si escribieran ustedes en su domicilio. Yo les voy a proporcionar el nombre, resuelven y me lo resuelven manualmente en la nube.
Al final, al finalizar el examen, lo único que tienen que hacer ustedes es enviar la respuesta, apagar la máquina, no me tienen que proporcionar ningún material, solamente salir del laboratorio de forma ordenada. Entonces, estoy solicitando las clases semipresenciales en la parte de lo que es parciales y lo que es evaluaciones. Sí, tómenlo en cuenta ello, por favor. Yo les recomiendo que si se hagan abandonar también, vamos a dar todas las medidas de seguridad para ustedes y para mi persona, de manera que no tengamos contacto al ingresar al laboratorio y al salir del laboratorio. Sí. Voy a hacer respetar lo que es el ingreso hasta las 10:10 que voy a ingresar a la sesión de Mimit. Sí, es por esa razón que no estoy utilizando, estoy haciendo uso de plataformas donde ustedes tienen el permiso para realizar las clases. No me busca aquello, pero sí es que me gusta respetar horarios. Y lo repetido 12 menos cuartos de va a estar libres. Yo no tengo que llevar hasta las 12 o más allá de las 12. Sí. Tengo una pregunta. Con respecto al proyecto, ya les voy a dar. Ya les voy a dar respuesta al proyecto. Alguna duda más que tenga. Ya. En el caso del proyecto, voy a volver a compartir pantalla. A ver, inscritos en 569, tengo 40, excelente. Inscritos tengo 40. Entonces, en el caso del proyecto, el proyecto es acerca de que tengas que hacer una base de datos para todo lo que es en cuanto al delivery, todo lo que hemos trabajado, todo lo que se ha visto en este último año y el año pasado. Entonces, el delivery, para que lo entregue, es una actividad parte de la función logística, tiene finalidad colocar bienes, servicios, fondos o información directo en el lugar que somos al cliente. Entonces, la base de datos que vamos a hacer es en cuanto a lo que se trata del delivery. Esta parte conceptual, yo lo sé de lo que es la Wikipedia y ustedes que pueden encontrar con la información de Google. El proyecto tiene exactamente 100 etapas. Cada una de esas etapas tiene que cumplir para que puedan tener nota. Un grupo o una persona que no cumple una de las etapas en el proyecto tiene 0. Y que siempre vemos acá, sí. Al tener 0 en el proyecto, todavía tiene opciones de evaluar. Tiene 20, 40, 55, 60, 70. Entonces, yo les recomiendo que tomen en serio el proyecto. Y yo no me hago problema de ya no continuar en el proyecto. Estas fechas donde están remarcadas con negrilla, esas fechas que las vamos a cumplir. La revisión de un documento inicial, toda la parte conceptual de lo que es el delivery, el delivery, todo lo que los componentes, las acciones que se hacen, todo ello. Su primera presentación o la presentación de la primera etapa va a estar para el 16, para la siguiente semana, el día lunes. A partir de aquello, la segunda etapa está para el siguiente lunes, que yo voy a decir que consiste aquello.
¿sí? La tercera etapa ya es la presentación del modelo ERE, que es para el 15 de octubre. La cuarta etapa estamos hablando de lo nacional para el 19 de noviembre. La presentación final es para el 1 de diciembre. Estas fechas, aquí se dice primera versión, segunda versión, son fechas de color, donde cada grupo mínimamente tiene que tener, antes de que se celebre, mínimamente tienen que tener tres presentaciones. Pueden tener más de tres presentaciones, por eso yo les voy a dar acceso para el mar, para el lunes en la tarde y el viernes en la mañana. Yo les voy a decir la hora inicial, la hora final, y con cada grupo es que voy a reunir 15 minutos. No necesito reunirnos con todos los grupos, simplemente con el grupo. Es así donde voy a hacer revisión o el seguimiento del diseño y desarrollo del proyecto por grupo. Todas estas etapas, sí o sí, tienen que cumplir. El día lunes ya tienen que tratar el nuevo proyecto, por eso es importante. Si bien hemos tenido una semana libre, sí. Entonces ahora empezamos las clases desde hoy, lunes 9 hasta finalizar el semestre. Según el listado, porque acaba de ver el listado, tengo 40 inscritos específicamente. Entonces, yo voy a conformar grupos de 3 que ya se van a registrar para el día miércoles. Grupos de 3. Todos los componentes del día miércoles tienen que estar presentes. Yo voy a formar. Vamos a formar cursos, o sea, el grupo de 3 y les voy a asignar un número de grupo. Ese número de grupo es para todo el semestre. Ahora bien, si existiera algún percance, algún problema en el grupo, entonces se puede dividir el grupo. No me veo problema en dividir, porque sabemos que existen personas que no tienen tiempo o que no van a participar o que no pueden participar en el grupo. Entonces ahí es donde vamos a voy a dar la opción a que se divide el grupo. Todos tienen que trabajar, todos tienen que hacer el diagrama, todos tienen que saber diseñar. Esa es la idea de 1561. Preguntas. Sobre los exámenes iniciales, algo no me queda claro. Va a haber requisitos para dar, digamos, no me refiero tanto me refiero a si tienen que estar vacunados, sí, todas esas cosas. Y si va a haber garantía también. Se va a implementar toda la línea de bioseguridad, absolutamente todas. Sí. Amigos, yo creo que ya son grandecitos, como para que puedan determinar o como para que les pueda decir yo, tienen que venir con mascarilla, con barrijos, etcétera, con tanta información que hay. Y además, yo les recomiendo hacerse vacunar. Sí. La vacuna no contra el virus, pero la vacuna va a prever que no llegues a una situación extrema donde tengas que requerir hospital, terapia intensiva. La vacuna te va a morir a amortiguar todos los efectos del COVID. Para eso es la vacuna. Cuanto más cuidado tengan ustedes, yo creo que le están dando a su familia, porque si
si es COVID, si esta enfermedad simplemente para la persona, y la persona que no se cuida es la persona que va a quedar afectada. No es así, lamentablemente el que no se cuida puede volver a su casa, contagiar a las personas que quieren. Por eso que yo les aconsejo, si bien hoy día vamos a ciertos lugares y todos están sin barbijo, están mal, hay fiestas y todo, personalmente yo les aconsejo que se cuiden. Van a compartir, vayan a compartir un metro de distancia, compartan la vida social controlada y se vuelven a su casa. Esta enfermedad no solamente llega a uno, esta enfermedad es una cadena que puede llegar a las personas que queremos, a nuestros padres, que son ya están mayorcitos, y hay las personas que tienen enfermedades de base que les llega, bueno, lamentablemente van a requerir ir a las clínicas, hospitales donde no tienen espacio. De parte de ustedes tienen que colocar todo lo que quiere hacer en cuanto a bioseguridad. Personalmente yo voy a solicitar para cuando ustedes vengan que se tenga todas las medidas de bioseguridad. Es decir, en lo posible vamos a colocar en cada máquina vamos a colocar una forma para que puedan desinfectar su equipo. Por eso les digo, no tienen que intercambiar material, escritorio, material de nada, con ninguno, ni personal, administrativo, ni con persona. Lo único que yo quiero es verlos en la máquina, que ustedes están resolviendo solos, ¿sí? Y enviar la respuesta a la nube. Yo voy a colocar en la nube. Lógicamente, si es que hay alguna determinación institucional o hay alguna determinación a nivel municipal o a nivel de Estado de que no se puede tomar, de que no se puede pasar exámenes, clases semipresenciales, lógicamente yo voy a volver a la actualidad. No me hago problema de aquello, porque la anterior semestre todo ha sido puntual. Sí. Entonces, simplemente como ya están abriendo la paso a lo que viene a ser la modalidad semipresencial, yo voy a dar esa modalidad, si es que lo puedo hacer. Sí. ¿Qué piensas más bien? Sí, en el examen él mencionó que eso va a ser solo vamos a poder usar exclusivamente los equipos de laboratorio, o uno también puede traer sus máquinas, que es que antes había el laboratorio, a veces uno suele su propia máquina y está acostumbrado a eso, ¿no? Y laboratorios un poco distintos. También voy a considerar aquello, como todo va a estar en la nube, sí. Ustedes se van a poder encontrar el Wi-Fi de la red y se van a sentar con su máquina, pueden empezar a resolver. Vuelvo a repetir, lo único que yo quiero verlos frente a mí y que yo empiece a ver que ustedes están resolviendo, lo están diciendo por su gran conocimiento que tienen. Ya estamos en sexto semestre. A partir del sexto semestre, ustedes ya se tienen que formar profesionalmente. La calidad profesional que ustedes van a tener depende de ustedes, no dependemos no depende de los docentes, depende de ustedes. Y si yo bueno, desde el anterior semestre están ofertando grupos de personas que resuelven plagas, que resuelven exámenes, etcétera. ¿Quiénes salen perjudicados? Ustedes. Porque cuando ustedes tengan que entrar a un link de forma profesional por un puesto laboral,
tengan que dar un examen compitiendo contra personas de la USA, contra personas de las privadas, contra institutos. Ahí ya no va a haber ese grupo de personas que te lo van a resolver los ejercicios. Tú tienes que resolver, tienes que demostrar cuánto vales, cuánto sabes. Entonces, por eso la opción es que tienen que ser conscientes. Yo les aconsejo, investiguen lo que nosotros les damos una parte que es hasta 20% de conocimiento. En la novela tiene todos la investigación, la parte depende de cada uno de ustedes, la formación profesional, de tal manera cuando ustedes tengan el título y vayan a presentar a cualquier entidad privada o entidad pública para demostrar sus conocimientos, ustedes tengan todas las opciones de ganar. Es por esa razón que estoy solicitando si se puede hacer presencial. Ustedes también tienen que colocar de su parte para adquirir conocimiento. Sí. ¿Qué preguntas más tienen? La consulta va a los grupos. Ustedes van a elegir integrantes del grupo o nosotros por acá le van a mandar una lista de esa parte. No. Ustedes me van a decir el día miércoles los grupos. Yo solamente voy a anotar acá y ustedes me dicen las personas van a estar en el grupo. Ustedes van a conformar sus grupos. Que después tengo conocimiento de quiénes son. Simplemente aquí en la pantalla se ve todo que viendo foto tuya, la foto de Lady, la foto de Twitter, después todos son iniciales. Augusto, por ejemplo, ha puesto BON, no tengo idea. Entonces, yo los tengo que conocer, sería bueno que dicen de cámaras para verlos, ¿no? Porque por ahí están hablando y ya solamente han hablado de mostrar a mí. Y otra cosa, para mi persona no me interesa que ustedes estén presentes, porque no voy a tomar lista. Ustedes ya no son niños para que diga, a ver, Augusto, Fabián Ríos está presente, sí, Andrés Rodó está presente, y Joana, Ana Luz, Naya está, no, eso ya es para que sea para el mes, digamos, pues contratan, están en la transición, es decir, colegio, para que me controlen mi papá, mi mamá. Mi universidad es cosa de cada quien, mi universidad es diferente, mi universidad depende de cada uno. Cuán quieres saber, cuándo eres, depende de ti. En mi universidad ya no depende de los papás. Los papás, gracias a Dios, están en llegar hasta donde están. Los papás han puesto todo el sacrificio, siguen poniendo el sacrificio para darles, para que ustedes tengan techo, comida, ropa, y ustedes solamente tienen que estudiar. Y es la idea. Ustedes tienen que entender para ustedes, lógicamente pensando siempre en darles a sus papás. Entonces, ya no viene aquí entrar y que se dé inicial ahí para ver que estoy presente. Nada, les aconsejo y les es para entender. Por eso es que me agrada cuando participan, cuando dicen, tengo esta pregunta, tengo aquella pregunta, tengo aquella duda. Entonces, sexto semestre para arriba, formación profesional. Ustedes ya están grandes, ustedes ya están hablando por su formación profesional. Entonces, si es que se han pasado las clases, entren a sesión, pregunten, consulten, salven dudas. Si
si es que tienen otra actividad, háganlo. Tal vez ustedes agarrando usando Google aprenden mejor lo que yo quiero enseñarles y tienen la libertad de aquello. No les voy a exigir que siempre tienen que estar conmigo. Y no exijo. Solamente en los exámenes sí tienen que ser solos. Yo les voy a dar la nota de esos exámenes que han sacado. ¿Listo? ¿Qué más? Si tienen preguntas, entonces ya pues no sé si la tarea lo quieren hacer. Augusto, dime. Sí, tal vez no prestaba atención al principio, pero le quería preguntar sobre el qué frameworks o programas deberíamos instalar para el avance, ¿no? Para que vayamos anticipándonos. Todo tiene que ser en un momento. Lo que yo voy a trabajar en esta primera etapa es que vamos a hacer nosotros diagramas de relación. Yo utilizo, personalmente utilizo el vídeo de la Microsoft para que yo pueda hacer mis diagramas. Ustedes pueden hacer con la lápiz papel, sacan foto y mandan cuando yo les exija. Simplemente es así. Cuando entremos a lo que viene a ser herramientas de case, yo les voy a dar el ejecutable, el craqueo y un pequeño manual de redactar case para que puedan instalar las máquinas. Cuando entremos a lo que viene a ser base de datos, las bases de datos, yo les voy a proporcionar el ejecutable de Oracle para que ustedes puedan instalar y les voy a enseñar a crear una base de datos y vamos a trabajar sobre esa base de datos. Sí. Poco a poco, por partes. Cuando tengan que implementar algo en su máquina, yo voy a ver una semana antes y voy a preparar para que puedan implementar. Y para ello tenemos el refuerzo también los auxiliares. Los auxiliares tengo para esta materia, creo que para 570 tengo 2 auxiliares asignados. Con esos 2 auxiliares asignados van a trabajar ustedes en la parte logística de lo que viene a ser instalación de programas que vamos a utilizar. Hay muchas personas que utilizan el Draw.io, el guía para los programas. Por ejemplo, en el anterior semestre utilizaron Draw.io para que puedan hacer el proyecto. Y esto quiere decir que con esta aplicación que es de Google, pueden participar a la vez en el diseño más de la persona, en el diseño de lo que es el diagrama R. Entonces, eso les voy a pedir a los auxiliares que les instruyan para que les enseñen a ustedes y así, cuando tengan que trabajar en el proyecto, ustedes trabajen en esta aplicación, porque cuando me tengan que mandar la fecha donde corresponde al modelo ER, me van a mandar esa fecha. Entonces voy a solicitar que me envíen bajo esa aplicación para que yo lo pueda ver, para que yo lo pueda para que pueda revisar todo. Yo les voy a proporcionar hasta donde pueda ver que tengo los auxiliares para que puedan funcionar aquí. ¿Qué más? ¿Quién tiene más preguntas? Nada. Ya. Empezamos la clase entonces. Les voy a hacer llegar el documento actualizado el Telegram ahora. En estos momentos. A partir de ahí empezamos a el control. Tengo muchos mensajes donde quieren entrar a las clases. Lamentablemente no lo van a hacer ahora.
Empezamos a avanzar la clase teórica. Lamentablemente el tiempo es lo que nos corta. Ya. Estamos hablando de lo que viene a ser diseño y administración de base de datos. Todo lo que se debe ver en mi pantalla. Sí. Cuando estamos hablando de una base de datos, no estamos hablando de un sistema de información. Sí, una base de datos es una parte de un sistema de información. Para leer feo es lo que voy a leer. Lo que viene a ser un sistema de información. Un sistema de información son conjuntos de datos que interactúan con un fin común. Sí. En informática, cuando estamos hablando de un sistema de información en general, estamos hablando de un sistema de información en general, no solamente participan información en datos, sino participan procedimientos, normativas, reglas, etc. Es un sistema de información general. En este caso particular estamos hablando de un sistema de información sistematizado en un sistema de información en informática. En informática, un sistema de información, cualquier sistema informático se utiliza para generar, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transferir y registrar datos. Entonces, un sistema informático está diseñado específicamente para que trabaje con todas estas tareas, trabaje con información. Y lógicamente, todo esto es para satisfacer una necesidad de información Wikipedia. Entonces, un sistema informático es mucho más específico que un sistema de información. Eso tiene que tomar en cuenta y eso tiene que estar claro para ustedes. El objetivo es la gestión y administración de los datos e información que lo componen. Entonces, es trabajar con los datos, con la información. No se olviden que cuando una de las materias les preguntábamos qué es un dato. Les preguntaba qué es, qué es la información. Les decía cuál es la diferencia entre dato e información. Ustedes explicaban acerca de los datos y de la información. Entonces, en este caso particular, nosotros vamos a diseñar contenedores de información para guardar de forma ordenada y organizada los datos, para que luego se conviertan en información. Un sistema de información informático compone de recursos humanos, personal variada, entonces variadas, datos de información, conocimiento. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Acá es donde vamos a colocar énfasis nosotros. Las habilidades, los procedimientos, facilidades de trabajo, etc. Y los recursos tecnológicos, aquellos determinados por la tecnología. En esta parte nosotros vamos a utilizar gestor de base de datos, no vamos a utilizar Salesforce, no vamos a utilizar PHP, ni programas, etc. Nos vamos a concentrar específicamente en lo que me da datos, información, conocimiento, y obviamente este es un sistema de información, lo que se busca cumplir, resolver las necesidades de los objetivos de la entidad. Entonces, ese es un sistema de información. Específicamente es algo mucho más grande que el diseño de la base de datos. Cuando estamos hablando de la administración actual, en la plan que ustedes están trabajando, una de las materias es el 161, diseño y administración de base de datos. Yo les aconsejo empezar a complementar esta materia con las materias
con las letras remarcadas acá, en cuadro rojo. Sí. Desde mi punto de vista, lógicamente todo es importante, pero para que yo pueda reforzar lo que viene a ser, complementar lo que viene a ser base de datos, entonces yo les aconsejo que tomen esta materia en serio. Lógicamente todas las materias tienen que tomar más en serio, ¿no? Y además, lamentablemente lo que he visto es que la materia de 272, que viene a ser taller de base de datos, como requisito importante era diseño de base de datos, ¿no? Diseño de la administración de datos, pero resulta que el sistema de información, no hay cuando controlen eso que hemos dado y yo soy todo eso. Habilita a personas que están tomando bases de datos, están tomando y además se habilita taller de base de datos. Entonces, el taller de base de datos suponemos que ya tienen conocimiento de la manipulación de los datos, el diseño de los datos. Entonces, o sea, ya nos centramos algo más complementario con los temas de gestión de base de datos. Por eso el taller de base de datos ya el primer examen lo van a dar la siguiente semana. ¿Cómo paralelo? Entonces, y hay un error que es lo que me han contado, que en el segundo semestre ya le sale, ya le va a pasar, ya se ocurre, ¿no? Pero ya, pues tendré de cada que si es el orden de los semestres, se corregir eso. Bueno, estas materias que yo he puesto en cuadro rojo implica que cuando ustedes entren a lo que viene a ser temas de información herencial, y 1952 tuvieran que tener ustedes un concepto de lo que viene a ser es un sistema de información, y lógicamente orientadas a solucionar problemas empresariales. Entonces, en esto tienen que tener conocimiento. Yo supongo que la mayoría es que ya va a 172, les ha dado a conocer lo que es un sistema de información, los componentes, personal, software, datos, procedimientos, hardware, no trabajan necesariamente en datos, simplemente les dicen que hay datos, que tienen que manejar esos datos y tienen que proporcionar mediante software a las personas, a los usuarios finales, y lógicamente para construir estos datos o para almacenar estos datos tienen un conjunto de procedimientos y lógicamente para la toma de decisiones tuvieran que tener un conocimiento de lo que es 152, una materia. La otra materia es esencial para el análisis de sistemas que tienen que tomar y tienen que tomar en cuenta también aquello. En esta materia lo que les tienen que enseñar es justamente a diseñar un sistema de información, análisis y diseño de información. Este análisis es qué vamos a desarrollar y el diseño cómo lo vamos a realizarlo. Entonces, aquí tienen que aplicar los métodos para el diseño de sistemas de información. Entonces, también viendo un sistema de información, qué procedimientos van a tener. Y lógicamente todo es en base a los datos, todo es en base al verso del discurso. Pero aquí están ya con un sistema de información, están diseñando un sistema de información. Acá, por ejemplo, es que tiene que ver con qué framework van a trabajar, con qué lenguaje van a trabajar. ¿Qué procedimientos, qué procesos, qué tareas que van en el sistema de información, qué colores voy a colocar en el sistema de información, qué combinación de topografía, gráficos, todo aquello. Y me tienen que decir qué es la información y cómo la metodología. Entonces, nosotros específicamente interesa desde
Lógicamente a ustedes es que les tiene que interesar diseñar una base de datos, ¿sí? Y particularmente la persona necesita saber qué es el elemento de información, cómo trabajar con la información y los requerimientos de la información. Pero cómo se les tiene que enseñar metodologías, estructuras, etcétera, en 562. ¿Sí? En ingeniería de software es prácticamente todo lo que ustedes han hecho cuando andaban trabajando desde el primer semestre hasta el quinto semestre hasta taller de programación. Ustedes ya saben programar. En ingeniería de software es que les tienen que enseñar a programar con ciertas certificaciones de calidad. ¿Sí? En ingeniería de software tienen que crear programas de calidad, ¿sí? Con conocimiento práctico científico. ¿Sí? Y lógicamente a ellos les van a enseñar, les van a dar para que ustedes aprendan PHP, Java, C++, y los HTML5, los frameworks, etcétera. Entonces, ingeniería de software es lógicamente el conjunto de leyes de código que nos van a resolver un procedimiento, un proceso, y la realidad de estos códigos tiene que ser certificado. Entonces, atiendan o presten atención cuando hacen ustedes con el mejor docente, con los mejores docentes y 163. ¿Sí? Y lógicamente el elemático la vez ya sabe en cuanto a la información, en cuanto a todo ello, tienen que darse de trabajar en lo que viene desde el de información de redes, implementación de redes, etcétera, en cuanto a la comunicación con las tecnologías. Pues una vez yo tengo estas materias que he tomado en cuenta consensualmente estas materias, se han aprobado estas materias, ustedes ya van a poder diseñar un tema de información, diseñar una base de datos. Una base de datos, un sistema de información informático, es estas materias, yo le pongo rojo, ¿sí? En el diseño de la base de datos, porque una base de datos prácticamente es el corazón de un sistema de información. Si el corazón empieza a repartir la sangre por todo el cuerpo, muere. En este caso, si la base de datos está mal diseñada, está proporcionando información errónea, información inconsistente, no está almacenando de buena manera y está dando opciones a la información inconsistente, ni por más que tengan programas con certificación ISO, programas de calidad, ni por más que tengan un sistema, un diseño de un sistema con pantallas bonitas, con florcitas en cada una de las letras, y ni por más que tengan una red de transmisión en todos los clientes sin información, no es válida y se errónea. El sistema de información no sirve. Entonces hay que colocar énfasis en lo que viene a ser diseño de base de datos y 161. Preguntas hasta acá, amigos. Buenos días, licenciado. Yo tengo una pregunta. Dime, Raiza. Tengo un problema que es yo ahora no he llevado la materia de telemática. ¿Qué tanto puede afectar esto? No afecta nada porque además es que es el siguiente semestre. Yo simplemente les voy a proporcionar el manejo de información, la mejor manera
de almacenar información, para que ustedes con todo el conocimiento que tengan y de las otras dos materias más entiendan cómo puedo transmitir esa información. Y lógicamente tienen que proporcionar aplicaciones, herramientas, mecanismos, metodologías, métodos para poder transmitir esta información. Entonces, simplemente es un complemento de lo que viene a ser, de lo que va a ser, lo vamos a ver nosotros, la materia de matemática, después, para esta parte, tenemos esas tres materias a la par, que tienen que estar bien. Y lógicamente, que ya han evaluado materia, obviamente, en el tercer semestre, está muy bien. Pero no se preocupen de la parte de telemática todavía, ¿no? Si ya están pasando, no hay problema, mejor. Si no, no hay problema también. Sí. ¿Qué más? Participen, amigos. Bueno. Seguimos avanzando. En el caso de lo que nos compete es justamente una base de datos. Nosotros vamos a definir una base de datos, una colección de datos relacionados. Una base de datos es una colección de datos con significado interés. Y esto tiene que llevar a controlar la inconsistencia de información, a definir el tipo de datos para cada información, para cada dato que yo voy a almacenar en mi base de datos. No nos olvidemos que cuando ustedes han llevado el 111, lo que les han enseñado es en cuanto a la programación. Han empezado a programar y bueno, el objetivo de inicio es justamente encontrar la lógica de programación. No les interesaba mucho en cuanto a la gestión de memoria. Ustedes tenían que resolver un problema, trabajaban con cantidad de variables que eran la forma de trabajo en cuanto a las variables. No les colocaban ningún tipo de restricción y tenían que llegar de un punto a otro. Me tienen que sacar esos resultados exactos. Pero cuando llegan ustedes ahí en 131, lo que viene a ser la estructura de datos, es ahí donde ya ustedes ven optimización de la memoria. Es por eso que ustedes ven las colas, listas enlazadas, árboles, donde les enseñan a lo que es administrar una memoria RAM o ordenar gestionar datos en la memoria RAM para especificar las pilas, para especificar las columnas de la mejor manera. En este caso, la información del interés o del universo del discurso está dispersa en formularios, en informes, en la palabra del creador, en los procedimientos. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizar toda esa información, llevarlo a un gestor de datos donde yo pueda almacenar esa información de forma ordenada. Es por eso que yo llamo a todos estos contenedores de información, y estos contenedores tienen que guardar información que respondan a cierto tipo de características. Es una base de datos. Una base de datos se diseña, se construye y se alimentan con datos para un propósito específico. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, una vez que yo tenga el diseño, la base de datos, una vez que yo tenga el OR, en este caso, seguimos trabajando todavía con el OR. Se puede trabajar con un modelo orientado a objetos. A ver, el modelo de la relación será pues desde los años 70, pero sigue todavía
sigue dando todavía. Sí. Porque el 90% de los gestores de bases de datos están trabajando con lo que viene a ser las bases de datos relacionales. Un 10% está empezando a trabajar hace años atrás con bases de datos orientadas a objetos. Es por eso que seguimos trabajando con lo que viene a ser CDR, de orientación. Sí. Una vez que yo ya tengo construida la base de datos, cuando yo ya tengo el diseño de la base de datos, yo tengo que implementar en alguna aplicación. Esta aplicación se llama sistema gestor de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Es una recolección de programas que permiten a los usuarios definir una base de datos, crear una base de datos, construir una base de datos. Sí. Todo lo que viene a ser el lenguaje de definición de datos y manipular la base de datos. Todo lo que es SQL, eso también es que vamos a ver. Entonces, en este sistema gestor de base de datos, yo voy a poder crear físicamente ya. O sea, ya voy a tomar mi diseño que quiere en este gestor de base de datos. Tenemos Oracle, tenemos MySQL, MongoDB, tenemos Postgres, SQL Server, tantos otros gestores de base de datos. Todos estos gestores siguen trabajando con lo que viene a ser modelo relacional. No están trabajando todavía con el modelo importado de objetos. Hay algunos gestores como ahora que están trabajando en un modelo objeto relacional. ¿Sí? Pero la mayoría, por ahora, por ejemplo, sigue trabajando en un modelo relacional. Un sistema de base de datos es un conjunto formado, ¿sí? La base de datos más el sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Esta es una base de datos donde se había almacenando la información. ¿Sí? El sistema gestor de base de datos, por un lado, tiene la definición de la base de datos almacenada. ¿Sí? Los metadatos, cada vez que yo tengo en cuanto a la estructura, en cuanto al control, etcétera, de los datos, etcétera. Y por otro lado tiene físicamente la base de datos almacenada. ¿Sí? Entonces, el sistema gestor de base de datos tiene que tener un conjunto de programas, software, para acceder a esto. Estos datos almacenados. Si ustedes están viendo en pantalla, si estamos viendo en pantalla que la manipulación está fácil, ¿sí? El compilador del sistema de gestión de bases de datos tiene que trabajar haciendo una unión de estas dos informaciones. No nos olvidemos que físicamente está ahí, está en listas, sectores, etcétera. Y esto es de estas listas, ¿cómo están organizadas para que pueda acceder? Entonces, en el sistema gestor de bases de datos, este conjunto de programas no lo vemos. Nosotros lo que vamos a ver es el software para usar con estos programas. A esto yo lo llamo lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de definición de datos. Con estos otros lenguajes yo ya voy a poder trabajar con las bases de datos. Y lógicamente, como no todo el cliente tiene instalado el gestor de bases de datos, yo acá tengo lo que es los programas de aplicación de consultas. Esto es lo que ustedes hoy en día ven cuando ustedes entran a una página particular, entran a su framework y dicen yo quiero consultar, ponen los integrantes dicen buscar. Entonces ese framework se tiene que comunicar con el gestor de bases de datos, con todas las normativas, las reglas, los protocolos, etcétera, para que el gestor regrese este gestor de base de datos implementado en el servidor. Nosotros somos clientes, ni siquiera sabemos con qué gestor está trabajando, simplemente consultamos. Entonces esa responsabilidad viene aquí.
sacar la información y yo debo trasladar al cliente. Ese es un sistema de base de datos. Un sistema de base de datos debe responder a las siguientes características. La independencia de datos no puede depender ni del framework ni de los programas. Sí. Y la migración entre gestores de los datos tiene que ser lo más fácil posible. Reducción de la redundancia. La redundancia me lleva a tener inconsistencia de información. Cuando no hay redundancia en una base de datos, yo estoy garantizando una consistencia de información apropiada. Seguridad, lógicamente todos los sistemas gestores de los datos proporcionan mecanismos de seguridad. Soporte múltiple de vista de los datos. Una base de datos, los clientes no tienen la vista de toda la base de datos. Se puede clasificar la base de datos, se puede hacer una fragmentación vertical o horizontal de una base de datos. En el caso de los bancos, por ejemplo, en el caso de los bancos, el cliente solamente puede ver cuántas cuentas. Y una entidad financiera que está representando al banco ya tiene opción a otros procesos o a otras palabras más. Entonces, se puede proporcionar múltiples vistas de datos. Compartimiento de datos y procesamiento de transacciones de usuarios. Lo que llevamos actualmente, estamos contratando y a la vez estamos contratando otros usuarios. Entonces, es que tiene que controlar el sistema gestor de bases de datos. Los autores, por ahora, nosotros vamos a ser administradores de bases de datos porque estamos enseñando y vamos a administrar nuestra base de datos. Sí, cuando se lleguen a un puesto laboral, si es que les dice que ustedes van a ser administrador de base de datos, tienen que mantener que hacer el control necesario de las bases de datos, copias de señalidad, etc. Diseñadores de bases de datos, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a diseñar, nos vamos a administrar, vamos a diseñar los usuarios finales, quienes van a entrar la información, qué tipo de información hay que darles, los análisis de sistemas y programadores de aplicación que van a hacer el sistema de información y los que van a programar la aplicación. Un sistema de bases de datos se tiene la extracción de los datos, que es uno de los propósitos de un sistema de bases de datos, es poder proporcionar una visión más acertada de lo que es los datos. Sí. Es decir, cuando estamos viendo, cuando entienden una visión externa, que describe solo parte de la base de datos completa, el sistema es capaz de proporcionar muchas vistas. Como les decía, cada una de estas vistas es acorde a la característica o acorde a lo que está habilitado a ver el cliente. Sí. Yo puedo tener N vistas los usuarios, yo puedo tener N usuarios, pero no por cada usuario voy a hacer una vista, porque deben responder muchos usuarios a las mismas características y yo le asigno una vista. Esta vista solamente va a poder ver una parte de la base de datos. ¿Sí? Entonces, los clientes. Cuando estamos diseñando una base de datos, entonces yo voy a tener una visión conceptual. Describe qué datos se almacenan en la base de datos y sus relaciones entre ellas. Lo que vamos a hacer nosotros. La base de datos se describe en estructuras de datos relativamente simples, en tablas, ¿sí? Y los administradores utilizan este nivel. Nosotros vamos a trabajar en esto. En un sistema de información, cuando ustedes diseñen un sistema de información, lógicamente van a trabajar en todo esto y les van a proporcionar a los usuarios visiones, partes de la base de datos. Y lógicamente una visión interna es el nivel físico global que
que me dice cómo está almacenada la información de la base de datos. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, un sistema gestor de base de datos mínimamente contiene dos lenguajes de base de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Ambos lenguajes es que lo vamos a ver. ¿Sí? El acceso a la base de datos de este programa de aplicación. O sea, ya les dije, mediante lenguajes de alto nivel, lenguaje anfitrión, existen dos maneras de acceder a las bases de datos. Y esto es lo que ven ustedes, o van a ver, mediante una interfase de programa de aplicación para enviar sentencias del lenguaje de manipulación de datos y definición de datos, ustedes van a tener el ODBC o el JDBC. ODBC para la Microsoft C y el JDBC para el Java, ¿no? Todo esto es que ustedes ya lo van a ver con PHP y todo lo que ya les he mencionado en la materia que corresponde. Sí. A ver, hasta aquí preguntas. Es las 11:17. Preguntas. Licenciado, cuando en una parte decía, no me recuerdo bien, ODBC para Microsoft decía, ¿verdad? Eso significa que solo va a trabajar en Windows, ¿no ve? O sea, más o menos se refiere. O sea, no necesariamente en Windows, sino tiene algunos protocolos para que pueda manejar el C o el C++. ¿Sí? No nos olvidemos que estas interfaces son conjuntos de programas para que puedan tener acceso a la base de datos. Entonces, cuando yo estoy trabajando con cierto tipo de características de aplicaciones o de lenguajes de programación, yo tengo que ver qué interfaces que voy a manejar. Hay algunos frameworks, o hay algunas aplicaciones, o hay algunos ambientes de framework que utilizan ambos, porque se puede programar en lo que viene a ser el C o C++, o se puede programar en Java o en JavaScript. Y además, ¿sí?, lo que ustedes van a ver, lo que supuestamente tuvieran que estar viendo en otras materias, es lo que se denomina el back-end y el front-end. Eso también es que tienen que empezar a trabajar. Y el back-end es un trabajo solamente en el servidor. Y el front-end es un trabajo en el cliente. Y ambos componentes se tienen que relacionar mediante este conjunto de programas de interfase. Entonces, pero ese ya es otro tema. Eso es, eso viene a ser otra materia y donde les tienen que explicar de forma más explícita todavía lo que viene a ser el backend y el frontend. ODBC, JDBC, para ustedes es un conjunto de programas, interfaces entre el gestor de base de datos y las aplicaciones externas. Hasta ahí es que vamos a llegar nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Augusto es el que participa bastante. A ver, vamos a ver. Andrés Gómez, pregunte, por favor. Solamente tengo como nombre Andrés Gómez. Creo que ya les tengo que... Si no preguntan, creo que les voy a sacar nomás de la sesión. Pues no queda otra, ¿no? Última llamada para Andrés Gómez. Bueno, ojo que estoy colocando en consideración a la persona que le pregunte. Si no me pregunta, ya le saco nomás, bueno, si tengo esa opción. Ya, o sea, Andrés Gómez, sí o sí tienes que preguntar. Nunca no hay nada que preguntar. Por lo menos es que me dijiste ninguna pregunta por el momento, Lee.
pero sí o sí, pregúntame. Y le voy a dar la opción también a que me pregunte a Jocelyn Natalie Galvez, aquí. Jocelyn Natalie Galvez. Andrés Lick, buenos Gómez. días. ¿Cómo estás, Jocelyn? Dime. Bien, gracias, Lick. Lick, bueno, una duda que tengo es, en lo posterior, por ejemplo, en lo trabajo, ¿en qué nos va a servir más que todo esto lo de base de datos? Y si hay alguna especialidad para podernos más centrar a base de datos. Lo que pasa es que cuando te contraten para hacer un sistema de información, no te van a decir, yo quiero que me lo hagas este sistema de información y esta base de datos ya está creada. ¿Vale? Primero es que te van a decir, yo quiero un sistema de información y para eso lo que yo aconsejo primero es el diseño de la base de datos y empiecen a trabajar ustedes con qué datos quieren manejar, con qué datos quieren manipular. Diseñen una base de datos y en base al diseño de la base de datos ustedes van a diseñar el sistema de información. Cuando se hacen consultorías, se contrata específicamente para hacer un sistema de información y tienen que construir todo. Muchas veces algunos puestos laborales es que sacan específicamente, se requiere que se llama un administrador y manipulador de datos que trabaje en estos gestores de bases de datos y te ponen Postgres, MySQL, SQL Server y todo eso. Para eso tienes que saber manipular una base de datos y crear una base de datos. Específicamente te están diciendo que tú vas a trabajar en una base de datos, que tú vas a trabajar con una base de datos ya creada y que tú vas a manipular esta base de datos. Para eso también es que les va a servir. ¿Sí? Y lógicamente, si ustedes pueden hacer una auditoría de una base de datos ya creada y empiezan a detectar ustedes errores de inconsistencia, les aconsejo que informen a aquello y digan, ni por más que yo haga un sistema bonito, la información está almacenada incorrectamente. Para eso les va a servir para muchas cosas. Ahora sí, Andrés Gómez, creo que ya tienes una pregunta. En el caso de Samuel, me dice, con respecto a la visión que se le da a un usuario, ¿esta te permite manipular datos o solo te deja verlos? Eso es acorde a los protocolos o a las restricciones que tú le estás dando a los usuarios. En el caso de los usuarios finales, tú les puedes dar cierto tipo de permisos, ¿sí? En este caso, si tú estás dando permiso para que pueda manipular o actualizar la base de datos, entonces tú estás dando, tú tienes que dar el conjunto de procedimientos para que no se descontrole la información en tu base de datos. Tienes que colocar los mecanismos de control y seguridad. Tú defines qué es lo que puede hacer el usuario, si solamente puede consultar o si solamente puede actualizar o puede hacer ambos. Esa es una visión y eso ya viene dentro de los protocolos de seguridad. Lady me dice, en la parte de lenguajes de base de datos nombró el LDD y el MEDD. Eso quiere decir el lenguaje de definición de datos, LDD, y el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de definición de datos se refiere a todo lo que es en cuanto a create. Creas las tablas, creas la base de datos, defines claves primarias, defines claves foráneas, etc. Y el lenguaje de manipulación de datos es todo lo que es la manipulación. ¿Cómo voy a sacar información de la base de datos? Es el select from where. Ruth me dice, ¿cómo llevaríamos de un modelo R a programas que puedan ser usados por usuario? Primero, el modelo R es el diseño, ¿sí? Y les voy a mostrar la próxima clase, es
es el diseño gráfico de la base de datos, ¿sí? Eso, diseño, después, eso recién tengo que llevar a un gestor de base de datos, ¿sí? Y del gestor de base de datos recién pueden ingresar los usuarios a sacar la información. El modelo ER es solamente para los diseñadores, para los que estamos diseñando la base de datos. Los usuarios ni lo van a ver y tampoco les interesa a los usuarios. A los usuarios, a los clientes de un banco, lo que les interesa es que su saldo y sus movimientos estén bien registrados. Y eso es todo lo que le interesa. Si yo voy a depositar 100 bolivianos, entro como cliente por su plataforma y yo tengo que ver en qué fecha he depositado y cuánto de saldo tengo. Es lo único que me interesa como cliente, ¿sí? Ni siquiera me interesa cómo está diseñada la base de datos. No me interesa. Si yo veo algún problema de que no se ha sumado a mi saldo, yo mando una nota, hago una carta y lo siento, yo mando a todas las entidades que supervisan aquello y me dicen, me están robando el dinero. Y problema del banco ya para que vea qué ha pasado, qué está pasando con nuestra base de datos. Ese es el cliente. Entonces, el modelo R es para nosotros los diseñadores, para ver el mapa de mi base de datos, ¿sí? Y los programas son otra cosa. Los programas son interfase que hace el analista de sistemas para poder ingresar a la base de datos. Andrés dice, ¿aprenderemos a ampliar, mejorar, corregir bases de datos ya existentes? No, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a diseñar bases de datos, ¿sí? Si tenemos que hacer auditoría de bases de datos, bienvenido, lo hacemos. Pero para eso tienes que tener conocimiento de cómo se crea una base de datos, ¿sí? Y cómo puedes identificar inconsistencias de información de una base de datos. Recién puedes decir, ya, esta base de datos no sirve, yo puedo corregirla, ¿sí? Antes, no. Aaron dice, ¿qué ventajas tienen los diagramas ER sobre los diagramas orientados a objetos? Algo que tienen que tener muy adentro en la conceptualización es un objeto, ¿sí? No solamente se define los atributos, en un objeto también se definen los métodos y siempre va a ser así. En el caso de una entidad, solo yo necesito definir atributos y no necesito definir métodos. Es por esa razón que hasta el momento, ¿sí?, bases de datos orientadas a objetos al 100% no existen, ¿sí? Y siguen trabajando todavía con modelo entidad-relación. Y es más, ahora están trabajando como interfase con los usuarios, están trabajando con modelos no SQL, no relacionales, ¿sí? Entonces, y eso seguro es que van a escuchar ustedes. Entonces, eso es solamente para proporcionar información, no es para guardar la información. Cuando quieran guardar información y lo quieren hacer ordenadamente, utilicen una base de datos. Es como cuando entran ustedes a su dormitorio y si ustedes empiezan a colocar sus camisas, ropa interiores en todos los cajones sin un orden, cuando específicamente ustedes tengan una cita y tengan que salir con una camisa, pero que les gusta y demás, y si no saben dónde buscar, en qué cajón buscar, lógicamente es que van a tardar o van a perder tiempo. En una base de datos es parecido, tienen que organizar la información. Sí, si tienen más dudas, si tienen más preguntas. ¿Cuál sería el problema al no pasar esta materia? Porque se puede pasar taller de base de datos sin necesidad. No sé, porque yo en base de datos o en 272 lo que yo voy a tomar examen es a la siguiente semana. Un examen de habilitación
que tengan conocimiento de un lenguaje de manipulación de datos. Tienen que tener conocimiento de un lenguaje de manipulación de datos donde ya hemos visto el anterior semestre. Entonces, aquellas personas que no aprueben este examen de habilitación, entonces 272 están por demás. No me interesa porque prácticamente todo lo que se avanza en taller de base de datos es un complemento a lo que vemos en esta materia. Por esa razón, es como si estuvieras, si no pasaste la parte de primaria y te entras a la parte de secundaria. Suma de polinomios. Si no sabes sumar, ¿qué entiendes por suma? O problemas, ¿ve? Es esa parte. Yo les aconsejo que no lo hagan eso. No sé, aquellas personas que empiezan a tomar materias y materias son personas que solamente quieren aprobar por aprobar. Y ustedes ya no están en eso. Ustedes tienen hoy en día una competitividad bárbara con todos los otros institutos, universidades, y tienen que prepararse de la mejor manera, porque si no, la gente que entra y les va a pisar, los nuevos que entran con más conocimiento tecnológico y empiezan a abarcar más. Los empresarios piden gente joven, si no es joven, piden gente con gran conocimiento que demuestren. Prepárense, amigos, prepárense ustedes. En ustedes está todo aquello. De ustedes depende. ¿Sí? Si hay algo más. Nada. 11:33. A ver, veré una parte más de lo que es, de lo que viene. Creo que ya me faltan unas cuantas. Creo que ya me faltan unas cuantas diapositivas. Estamos aquí. Entonces, si yo quiero diseñar una base de datos, lógicamente tengo que saber a lo que se refiere el modelo de datos. Para diseñar una base de datos, nosotros vamos a trabajar con un modelo de datos. Un modelo de datos no es más que una colección de herramientas conceptuales. Sí, en un modelo de datos yo tengo que tener en claro qué tipo de herramientas voy a manejar. Lógicamente, estas herramientas conceptuales me tienen que describir los datos, las relaciones, la semántica, que es importante, y las restricciones de consistencia. ¿Sí? Un modelo de datos sirve para describir la estructura de una base de datos, tipos de datos, vínculos entre los datos y restricciones. Y estoy hablando no solamente de un modelo de datos como el modelo de datos ER, sino también estoy hablando de un modelo de datos relacional. ¿Sí? Un modelo de datos contiene un conjunto de operaciones básicas para la especificación de la lectura y modificación de la base de datos. Entonces acá, por ejemplo, el primer punto específicamente es una definición general de lo que viene a ser un modelo de datos. El punto 2 y el punto 3 me está diciendo estructura de tipo de datos, está trabajando ya, o sea, en el modelo relacional y orientado a objetos, y en el punto 3 me está trabajando en lo que viene a ser en los dos últimos modelos. Nosotros vamos a ver, o sea, el modelo ER, el MER, y el modelo relacional, y el modelo orientado a objetos, y si lo podemos ver al final es que lo vamos a ver, pero les vuelvo a repetir, objetos y entidades vienen a ser casi lo mismo, la diferencia es que los objetos tienen además métodos. Se acabó. Licenciado, disculpe, una consulta. Una base de datos solo puede tener un solo modelo, ¿verdad? No puede existir más de un modelo en una base de datos.
Lo que pasa es que un gestor de base de datos solamente te proporciona ya sea el modelo relacional o el modelo orientado a objetos. Por eso es que les decía, en el gestor de base de datos Oracle están trabajando ya en lo que viene a ser objeto relacional. Entonces, están haciendo algo híbrido, ¿no? O sea, entre los dos modelos. Nosotros vamos a trabajar específicamente en el modelo relacional. A ver si en el próximo plan de estudios ya se puede aplicar un gestor de base de datos objeto relacional para que se puedan dar cuenta o para que puedan diferenciar en cuanto al modelo relacional, que no es mucha. Simplemente es que yo tengo que crearme los métodos para mi relación, para mi entidad. Ya lo estoy convirtiendo en objeto relacional. No estamos hablando, primero, tengan mucho cuidado de que cuando están hablando bases de datos orientada a objetos, no estamos hablando de la programación orientada a objetos. Eso es diferente, ¿sí? Programación orientada a objetos es a nivel programa. Es un conjunto de programas. Ustedes ya saben, se definen clases, definen sus métodos para sus clases, instancian las clases que ya se vuelven objetos, ya pueden manipular, y con ese objeto ya pueden manipular sus métodos, etcétera, etcétera. Eso es en la parte de programación. Lo que estamos hablando es en la parte de guardar la información. ¿Cómo estoy guardando la información? ¿Sí? En un recipiente o en una aplicación que me soporte guardar la información. Eso estamos hablando. Y este recipiente, lógicamente, lo está haciendo físicamente y está organizando en mi máquina, está organizando cómo está guardando la información. Eso es lo único que tienen que diferenciar. No es programación orientada a objetos, ¿sí? Eso, por favor, tomen en cuenta. ¿Listo? Entonces, si no hubiera más preguntas, nos vemos el día miércoles. Bueno, el día miércoles lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a lo que viene a ser, o sea, el modelo entidad-relación. Vamos a ver en cuanto a las herramientas que utiliza este modelo y algunos ejemplitos simples. Vamos a conformar los grupos de 3, ¿sí? Porque ya el próximo lunes es que ya me tienen que proporcionar la primera etapa del proyecto. Les voy a hacer llegar ahora mismo el documento con las fechas, lógicamente. Conformamos el grupo y entramos a lo que viene a ser el modelo ER. Yo creo que a la siguiente semana ya vamos a empezar a diseñar diagramas ER con ejercicios. Y eso es lo que me gusta a mí, porque ya empezamos a hacer cosas prácticas. Ya no vamos a ver solamente teoría, sino vamos a hacer cosas prácticas. ¿Listo? Si no tienen dudas, preguntas, después de que yo finalice la sesión, unos 5 minutos, ya les voy a enviar el documento este. El anterior, por favor, desechan y el actual es que toman en cuenta ya con las fechas. Si no tienen más preguntas, nos vemos el día miércoles, amigos. Se cuidan. Licenciado, disculpe, en el chat había consultado, ¿qué relación tendría con una base de datos con un servidor? ¿El servidor sería una base de datos con más cosas o cómo más o menos? Tomen en cuenta que cuando yo estoy hablando de servidor, estoy hablando de algo físico. Lógicamente, además, un lógico por el conjunto de programas que tiene. Un servidor es donde yo voy a almacenar la información, mis datos, ¿sí? Si yo voy a alquilar un servidor, es que yo voy a alquilar, digamos, a una persona que está aquí en las redes sociales,
o a una empresa, pero esa empresa tiene algo físico donde tiene que almacenar físicamente los datos, ¿sí? El servidor, muchas veces los servidores me dicen con qué gestores que va a manejar, o algunos es que ya me dicen no tengo el gestor MySQL para implementar. Si usted quiere implementar un gestor, otro gestor que no es el MySQL o el MariaDB, entonces tiene que pagar tanto, ya, no importa, ¿sí? Entonces, el servidor me está dando el espacio físico y, lógicamente, todas las características para que yo pueda implementar en el servidor mi gestor, primero mi gestor de base de datos y después implementar mi base de datos en este gestor. El gestor de base de datos y mi base de datos. ¿Cuál gestor? Cualquiera. Ese es el servidor. Me está proporcionando. Ustedes cuando trabajemos nosotros en nuestras máquinas con el gestor Oracle, ¿sí? Mi servidor es el localhost. Mi servidor es mi propia máquina, ¿sí? Y en mi propia máquina está instalado mi gestor, el Oracle. Cuando ustedes estén trabajando con un servidor externo, ¿sí? Entonces, ese está en la nube y van a poder ingresar según el gestor implementado en ese servidor y van a poder ingresar ustedes a su base de datos. ¿Sí? Entonces, en el caso particular, nosotros vamos a hacer de servidores y mi gestor va a ser el Oracle y mi base de datos va a estar implementada en el Oracle. De manera general, el servidor está en la nube, etc. Los clientes es que van a ingresar a la base de datos con los programas que ustedes diseñen. Los clientes no van a ingresar al gestor de la base de datos, van a ingresar mediante sus programas. El programa ingresa al gestor y el gestor saca la información y les devuelve a sus clientes. ¿Sí? Esa es otra cosa, servidor cliente, por eso se llama sistemas de información servidor cliente, o qué se tiene que hacer en el servidor, qué se tiene que hacer en el cliente. ¿Sí? Todo eso es cosa de un sistema de información. Nosotros específicamente estamos haciendo diseño de base de datos y eso tengan en claro. Si es que tienen más dudas, complementen con sus otros docentes y que les van a dar los otros materiales que les dije y para que les puedan salvar más dudas todavía y para que esté claro qué tienen que aprender en cada una de las materias, ¿ya? Sí, creo que está claro, Augusto. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles, -4 ya va a ser. Recomienden, por favor, a sus compañeros que el ingreso es 10 minutos, ¿ya? Que les vaya bien, amigos. Se cuidan. Hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, Que licenciado. les vaya bien. Hasta luego, Nick. Chao, chao. Chao. Hasta luego, licenciado. Chao, Sergio. Chao, Samuel. Chao, Giovanna. Chao, Aarón. Se cuidan.